Sí. Venga, pues nada. Lo primero, buenos días, por supuesto. Esperamos que haya ido bien esta semanita, el inicio de curso también, muy ajetreado para muchos, pero bueno, ahí vamos. Ya hemos puesto a grabar, ¿de acuerdo? Esto os lo digo pues para los que prefieran quizás apagar la cámara. La idea es luego poder subir esta horita y media de conversación al canal de YouTube de Rural Citizen. Y bueno, ahora sí, os damos la bienvenida al webinar de presentación de la Gran Queda Rural 2025, que ya solo faltan 2 semanas, ya solo dos. Qué poquito, para vivir una experiencia que esperamos sea maravillosa. Como ya sabéis, celebramos la quinta edición, la cuarta física y la quinta si tenemos en cuenta aquel evento online que hicimos en 2020, ¿no? Para poner el broche ese año tan difícil y extraño. Y bueno, ¿cómo vamos a festejar esta fecha redonda? Con más de 45 actividades, más de 50 ponentes y artistas, como siempre con esa mirada optimista que pone el foco en las oportunidades y este año también en las mujeres rurales, que tienen más voz y más presencia que nunca en el programa. ¿Por qué? Pues básicamente porque se lo merecen. Esto es así, porque son la columna vertebral de nuestros territorios, porque emprenden, porque sostienen, cultivan, transforman. Y por eso, no podía ser de otra manera, las protagonistas de este webinar de presentación de la quinta edición son dos mujeres que además están reinventando la narrativa rural y que van a participar en dos de las mesas redondas el 26 de septiembre. Tenemos por un lado a la jovencísima y estupenda Carla Rivas, divulgadora y dinamizadora rural, creadora de contenido de las buenas, bueno, de las buenas no, de las mejores, que tiene unos cuantos premios ya en su haber. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, qué bonita la presentación. Y tenemos también a la maravillosa Violeta Serrano, ella es escritora, docente, creadora de la Escuela Sabia. Buenos días, Violeta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Carla, imagino que estará por su tierra en Aragón y no sé dónde te pillamos a ti, Violeta. ¿Qué En te... León, en el pueblo, sí, sí, estoy en mi pueblo en León. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a las dos por aceptar la invitación al webinar de hoy y también a la Gran Queda Rural 2025. Y ahora pues toca saludar a Iván del Caz, que es el director de Rural Citizen, el artífice de la Gran Queda Rural. Buenos días, Iván. Muy buenas, Jayone. Artífice, pero tú muy cómplice, ¿eh? Todo ello y todo el equipo de Rural Citizen, que la verdad es que solo nosotros sabemos el gran esfuerzo que conlleva el sacar con equipos pequeños proyectos como la Gran Queda Rural de 3 días. Los que hacéis eventos o los que organizáis congresos, sabéis todo lo que hay por detrás y todo lo que conlleva la organización de este tipo y sí, lo que quería decir de lo primero es dar las gracias a Jayone y al equipo, a Jess, a Jesús, a todos los que están ahí, a Joana, que son los que lo hacen posible con el esfuerzo de estos meses y el empujón último en septiembre para sacarlo adelante. Así que esto también es gracias a ellas y a ellos y esta tertulia lo mismo, de lo que tenemos. ¿Cómo van las sensaciones, Iván? Aparte Pues de las manitas que decíamos que quedan. sí, de lo que es la Gran Queda Rural, para mí este año es muy especial por varios motivos. Uno, porque es el quinto aniversario y ya es como que consolidas, ¿no? Estamos consolidando el evento ya que lleva 5 ediciones, ¿no? Por otro lado, algo que has dicho tú, ¿no? Que es poner en valor a la mujer rural, algo que tampoco lo hablamos mucho, pero de forma también orgánica está ocurriendo en Cuartango Lab, en el edificio donde hemos hecho la rehabilitación del antiguo balneario del siglo XIX, que ya es un centro de emprendimiento, de innovación, de cultura en el mundo rural, y de 14 proyectos empresariales que hay dentro del edificio, 10 están liderados por mujeres. Con lo cual ya es muy significativo, ¿no? A la hora de desarrollar también el emprendimiento en el mundo rural, ¿no? Y la Pero tercera, este año, Iván, te quiero interrumpir un poquito porque además proyectos que muchas veces no nos imaginaríamos en un pueblo y que también tienen que ver con esa transformación de la narrativa rural, ¿no? De la que hablábamos y en la que también queremos poner el foco este año. exacto, exacto. Hay proyectos de todo tipo, ¿no? Hay una editorial que conocerá Violeta, nuestra editora también, aprovechará para poder conocerla, pero es eso, hay empresas de creatividad, de inteligencia artificial, de un montón de cosas. Han entrado empresas nuevas ligadas a la lana y a la puesta en valor de la lana, etcétera. Y también la que quería remarcar, la tercera con respecto a la gran queda rural, es que este año hay más raíz.
y más cultura todavía más ligada al mundo rural, desde los conciertos, desde las charlas, desde todo lo que hay. Entonces, creo que va a ser una edición muy bonita, con sorpresas que no voy a contar. ¿Eh? A lo mejor alguna luego se me va la lengua a lo largo de esta tertulia y suelto alguna, pero con algunas sorpresas que habrá que venir a Cuartango y a la Gran Quedada Rural el 26, 27 y 28 de septiembre para conocer esas sorpresas de primera mano. Pero hoy las protagonistas no es solo la Gran Quedada Rural, sino son Violeta y Carla. Y entonces sí quiero mantener esa conversación con ellas y darles lo primero las gracias también a las dos por estar esta mañana de viernes aquí con nosotras y a todos los que estáis conectados, que antes decíamos que estar un viernes a las 10 de la mañana en septiembre, cuando ha empezado justo también el colegio, han empezado todos el año laboral, más que el año natural, el año laboral, pues se agradece que estéis aquí con nosotras. Antes de entrar a conversar sobre la importancia de la mujer rural en nuestro entorno y en nuestros pueblos, sí me gustaría que cada una de vosotras nos contarais y contextualizarais un poco más vuestro proyecto, vuestras motivaciones, porque sí es verdad que en ambos casos yo creo que os ha pasado algo más o menos común, ¿no? Es decir, habéis salido de vuestros pueblos, habéis estado viviendo en ciudades o incluso en el extranjero, en el caso de Violeta, y luego habéis vuelto a retornar, ¿no? a vuestro pueblo, ¿no? Entonces sí me gustaría que en 5 o 10 minutos cada una de vosotras primero nos contextualizarais un poquito vuestros proyectos y este camino, ¿no? que habéis hecho. Pues si os parece, pues mismamente que la tengo aquí a Violeta, empezamos por Violeta y luego ya hablamos con Carla. Mil gracias, Violeta, por Vale. acompañarnos. Bueno, hola, bueno, muchas gracias Iván y a Jonet por, bueno, por todo lo que hacéis y toda la gente que ha venido y que está hoy aquí con nosotras y nosotros. Bueno, yo efectivamente, como decía Iván, y es verdad que tenemos bastante que ver con Carla en esto, un poco porque vamos a la contra, ¿no? Muchas veces. Es como, esto no se puede hacer, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque se va dando ejemplo de lo que parece excepcional para que sea algo pues mucho más común, ¿no? Que yo creo que es lo que tanto Carla como yo perseguimos de alguna manera, divulgar desde ese punto de vista, ¿no? Con el ejemplo, pero también que se vaya más allá. Y yo en mi caso, pues efectivamente, yo salí de un pueblito muy pequeño de León, de menos de 100 personas. Primero estudié en Barcelona y bueno, y después de la gran crisis de 2008 decidí irme a Buenos Aires, porque yo soy escritora, trabajo con el lenguaje y en Argentina la cultura es algo muy importante. Y allí me fui, fueron años maravillosos y cuando decidí volver, pues casi una década después, tenía la opción más lógica, ¿no? Que era, bueno, pues te vuelves a Madrid o a Barcelona, que era donde yo había estudiado. Sin embargo, pensé que eso no tenía ya ningún sentido, ¿no? También después de haber vivido en una macro capital como Buenos Aires, donde se ve todos los problemas que tiene que nos sigamos acumulando en grandes capitales y dejemos tantísimo terreno sin nada, ¿no? Entonces yo decidí hacer mi casa sobre lo que era la vieja huerta de mis abuelos en este pueblo, que es desde donde os hablo ahora. O sea, esta es mi casa. Aquello fue una locura, ¿no? O sea, todo el mundo pensando que no, que yo venía aquí por pasar los fines de semana, como de todo el mundo, a hacer la foto del verano y no. O sea, yo quiero vivir aquí, quiero trabajar desde aquí y quiero hacer que esto sea real y posible, no solo para mí, sino para otra gente, ¿no? O sea, esto se convirtió de alguna manera en un propósito político también, porque yo creo en esta vertebración territorial que creo firmemente que solucionaría muchos de los problemas que tenemos transversales en el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, y desde ahí, como rumiando todo esto, empecé a gestar el proyecto de Escuela Sabia, que al final Escuela Sabia lo que busca es justamente también esto, es cambiar narrativas y cambiar pensamientos sobre que lo que parece imposible deje de serlo y tiene que ver con este tipo de vida, ¿no? Porque puedes volver al campo y pues yo podría volver a lo mejor a lo que hacían mis abuelos, que eran campesinos, pero no tiene por qué. Estamos en el siglo XXI, podemos hacer otras cosas también desde aquí. Es decir, podemos mezclarnos con lo que aquí ya hay y generar otras iniciativas. Y Escuela Sabia es esto. Escuela Sabia es una plataforma que empezó siendo exclusivamente online. Digamos que para decirlo a grandes rasgos es una escuela de escritura online, puesto que yo soy escritora. Pero hemos empezado después de un año de rodarla a hacerla también presencial. Porque ¿qué es lo que busca Escuela Sabia? Busca, como decía, cambiar ese pensamiento revinculando a las personas con la naturaleza y la escritura. ¿Y por qué estas dos cosas? Bueno, porque cuando vives más cerca de la naturaleza te das cuenta de que todo es cíclico,
de que todo hay que efectivamente sembrarlo, trabajarlo y esperarlo, y creo que es esto algo que hemos perdido en el mundo en el que vivimos hoy, que por eso muchísima gente está sufriendo, ¿no? Creo que ya este mundo lineal de ir abriendo puertas hasta llegar a un final salto por los aires de alguna manera, y yo creo que eso, como digo siempre, podemos llorar o podemos verlo como una oportunidad, y yo creo que aquí hay una oportunidad. Entonces, por esto viene la conexión con la naturaleza de Sabia y luego la escritura, porque la escritura al final es creación de pensamiento, ¿no? Nosotros, a medida que escribimos, vamos justamente creando una manera de pensar, una manera de innovar, maneras de pensar de otro modo, y por eso me parecía interesante hacer este link. Así que Escuela Sabia, si queréis echarle un vistazo, lo podéis ver online en la web, es escuelasavia.com. Podéis también verla en redes, @escuelasavia en Instagram o también en Substack, en nuestra plataforma de newsletter, que os lo puedo dejar aquí en el chat si queréis. Lo que hacemos, lo vais a ver, es un club online de lectura, por un lado, que es con una suscripción mensual. Por otra parte, tenemos catálogos de cursos online, tenemos ya más de 10. Tenemos también los talleres presenciales, como os decía, que justamente este sábado hacemos la primera jornada de puertas abiertas y veis, o sea, para mi sorpresa, se ha apuntado muchísima más gente de la que yo pensaba, ¿no? Entonces, son estas cosas que siempre tienes el no, no, esto no va a salir, porque pasa mucho también en estas zonas que a veces está la autoestima tan baja, no, aquí a nadie le va a interesar. Y es al revés, ¿no? Porque no existen este tipo de cosas. Y luego tenemos las ágoras. Las ágoras son encuentros que hacemos cada cambio de estación precisamente para encarnarnos en esto que os decía de los ciclos de la naturaleza, con pensadores, con escritores, hablando en torno a las temáticas que tratamos desde Sabia. Justamente el próximo 22 de septiembre vamos a tener una escritora argentina que probablemente no conozcáis, pero es importante si os gustan los temas vinculados a la naturaleza, que se llama Claudia Aboaz, y eso es gratuito. Así que quien quiera participar, sea poder inscribir y así podéis también ver la plataforma por dentro. Y básicamente esto es Escuela Sabia. Yo estoy muy contenta porque la verdad es que el proyecto está gustando mucho. De hecho, me han propuesto ahora como aquí en la Diputación de León como premio a Mujer Rural por una empresa innovadora en este ámbito. Y bueno, pues eso, yo creo, yo esto lo hablamos al principio, Iván, cuando esto me empezaba a rondar la cabeza y Iván me animó mucho como a tirar para adelante. Y al final tiene que ver con esto, como siempre, ¿no? Tiene que ver con caminar, con atreverte y empezar a probar qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no. Y más en estos lugares, insisto, que parece que no puede ir nada y al final sí puede ir, pero tienes que tener el sí por delante, ¿no? Yo creo que eso es algo que también hay que cambiar en las narrativas, ¿no? Quizás Carla también lo dirá, ¿no? Pero es como, yo sí que siento eso a veces, ¿no? Que vas como en contra de todo, pero a la vez es muy satisfactorio porque cuando empiezas a caminar ves que sí, ¿no? O sea, que no estabas tan equivocada, ¿no? Que no eras la loca de la casa, hablando de mujeres en general en la historia, que eso pasa mucho, las locas que hacen estas cosas. Bueno, las locas que hacen estas cosas van abriendo camino y yo en ese sentido estoy muy orgullosa y también de lo que hace Carla, sí. Muchas gracias, Violeta, por la explicación y lo que es. Yo creo que nos lo transmite Violeta, nos lo va a transmitir Carla y es algo que también vivimos desde Rural Citizen, ¿no? Cuando hay ilusión, cuando hay pasión, cuando hay profesionalidad, surgen servicios, surgen productos, surgen oportunidades, que la gente lo ve y surge ese éxito, ¿no? Del que comentaba Violeta, ¿no? De que de repente parece que nos miramos como que somos inferiores en ciertas cosas, porque tal, y si el producto es de calidad, al final la gente va, y la gente se desplaza y la gente responde. Y es así, ¿no? Y entonces yo creo que eso es en lo que tenemos que seguir cultivándonos, y creciendo en todo ello, ¿no? Así que, Violeta, puedo estar equivocado o a lo mejor lo has comentado. ¿No tienes también un retiro de escritura dentro de poquito? Sí, eso todavía no lo tengo con fecha, vamos a empezar con los talleres presenciales. Pero como te digo, me ha arrasado un poco. O sea, pensaba que iban a venir, pongamos 6 personas, pero tengo más de 20 interesadas para empezar y tengo que ver espacios, etcétera. Así que voy a empezar con los talleres presenciales, que esto sería regular durante todo el año, y después la idea es hacer otras actividades como retiros. Porque, perdón, una cosa importante que viene con esto es que Sabia está enfocada, digamos, a dos tipos de clientes, ¿no? Los que tengo de cercanía, efectivamente, pero también a gente que justamente vive en las grandes ciudades y que ha perdido esta conexión y que tiene de alguna manera que reconectarse. Por eso tiene esta parte online también. Ujú. Entonces, esa parte online interesante por eso, pero también que puedan venir a hacer retiros aquí de vez en cuando, sí, es la idea. Qué bueno, qué bueno. Y además una zona que yo tengo todavía pendiente, el ir a tu pueblo, la zona la conozco, pero tu pueblo todavía no he ido. Pues ya sabes, Pero invitado. ya, Ahí ya dice te- Añino, la fuerza del teleno, total. Aquí lo tengo, lo veo desde aquí, desde la ventana. Qué bueno.
Pues luego, ahora seguimos conversando, pero vamos a conocer un poquito más a Carla. A Carla que coincidimos en abril, en Ponferrada, que yo ya la había visto, claro, lógicamente, una influencer, pues al final la ves por Instagram y la ves por las redes sociales, y tenía muchas ganas de compartir con ella espacio, y de ahí también le dejé caer también la idea de a ver si en la Gran Quedada Rural, pues este año también se animaba y podía pasar con nosotros, y mil gracias por animarte y por venir a Cuartango también este año, ¿no? A finales de septiembre. Y gracias por unirte también a esta tertulia, porque creo que sois dos referencias para mí ahora mismo a nivel de mujeres y a nivel de esa mirada de nueva ruralidad, ¿no? Tanto Violeta como tú. Pero vamos a conocerte más de primera mano y saber un poquito tu proyecto y cómo volviste también, ¿no? A tu pueblo, ¿no? Oye, pues muchas gracias. Yo todo desde la máxima ilusión. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Violeta de eso, pues como el cambiar la narrativa, dar ejemplo y, o sea, el predicar con el ejemplo sobre todo. Y yo soy de, para quien no me conozcáis, soy de Almuniente, un pueblecito en la provincia de Huesca, en Monegros, que tiene como unos 100 habitantes, más o menos. Entonces todo parte de que mi familia, o sea, mi padre es el del pueblo, hicieron algo bastante revolucionario para lo que es en la zona y es el quedarse en el pueblo. O sea, yo me crié ya en el pueblo porque alrededor mío sí que hay como muchos abuelos y gente que vuelve al pueblo, pero yo me crié en el pueblo. Fui a un colegio al pueblo de al lado, entonces no era un colegio rural de estos que vas de varias edades, pero era un pueblo pequeñito, íbamos como unos 13 por curso y ya en la ESO yo pasé a estudiar a Huesca, porque sí que había oferta, pero al final ibas a acabar en Huesca y mis padres por eso de que el cambio no lo hicieras muy de mayor, pues ya pasamos a Huesca. Y la cosa es que yo, aunque estaba contenta en el pueblo, yo no me sentía como muy relacionada. Yo sentía mucho esto de que la gente de un pueblo pequeño no llegaba a grandes cosas y yo desde pequeñita siempre he querido mucho y todos los famosos, toda la gente así que vemos por todas partes, pues todos son de Madrid, Barcelona. Y yo decía, madre mía, ¿cómo voy a llevar yo algo si es que vengo de aquí, de Almuniente? Y ya cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar, yo decidí irme a Alcalá de Henares, que no era Madrid, pero ya estaba cerca. Entonces yo ahí estudié economía y bueno, pues fui explorando diversos caminos, pero cuando llegó la oportunidad de hacer el trabajo de fin de grado de economía, yo ya algo me baruntaba que decidí hacerlo de oportunidades de emprendimiento en el medio rural. Y ahí pude examinar un poco, porque al final yo quería hacerlo de algo que conociera y el pueblo lo seguía conociendo mucho, por mucho que yo estuviera en Alcalá, al final yo lo que conocía era mi pueblo y su entorno. Entonces, bueno, hago este trabajo que me vincula bastante con el medio rural, aprendo muchísimas cosas que me encantaron, pero aún así toca el momento de buscar trabajo y yo hago el paso que para mí era lógico y era buscar trabajo en Madrid. Y paso a vivir en Madrid. Y después de este primer año en el que pues estoy en una empresa así multinacional, muy grande, estoy en un trabajo de oficina, consigo contrato indefinido, que era como, jope, estás haciendo pues el camino correcto, ¿no? El camino que se espera de ti. Tienes una carrera, has encontrado un trabajo en Madrid y estás encima indefinida. Pues yo sentía como que algo no estaba funcionando y me veía muy desvinculada de mi pueblo, sobre todo porque, claro, cuando ya tienes un trabajo de oficina presencial, pues no puedes volver tanto como cuando eres estudiante. Entonces, al verme tan desconectada y acordarme tanto de mi trabajo de fin de grado, yo dije, ¿qué puedo hacer como para seguir estando vinculada con mi pueblo, pero a la vez estar trabajando en Madrid? Y me vino pues las redes sociales. Al final a mí siempre me han gustado mucho las redes sociales, consumo mucho contenido y bueno, siempre me ha gustado la comunicación, estuve en equipos de debate, entonces dije, venga, pues yo voy a utilizar mi propia cuenta de Instagram pues para crear vídeos y hablar del medio rural de una forma que yo no había visto en otros perfiles, porque sí que es verdad que tenemos pues perfiles a lo mejor pues de agroinfluencers que enseñan su vida como agricultores o tenemos perfiles que te enseñan cómo es su vida en el pueblo, pero yo quería hablar como de los temas teóricos, porque a mí estudiar siempre me ha encantado, también estoy estudiando la carrera de sociología desde hace unos años y yo quería como enfocar mi contenido no desde vivir en un pueblo, porque yo en ese momento no vivía en un pueblo, pero sí desde los problemas y también apropiarme un poco de la narrativa, porque a mí me molestaba mucho que cada vez que salía en las noticias cualquier tema rural era todo desde una perspectiva súper negativa. O sea, a nada que pasaba algo bueno, por ejemplo, pues en las noticias de Antena 3 no te sale la Gran Quedada Rural, que es un evento pues súper chulo, pero ojo, se cierre un cole en un pueblecito, que eso sí que va a salir, sí que se va, si se cierra una sucursal va a salir, si pasa cualquier cosa en un pueblo que sea negativa va a salir, en cambio, cosas chulísimas no salían y yo me iba
empezando a enterar de estas cosas y decía, pero esto ¿por qué no sale? Y dije, jope, pues siendo que yo sí que me estoy dando cuenta de estas cosas chulas de los pueblos, pues voy a hablar yo de ellas. Y así fue como empezó y la verdad es que desde el primer vídeo que subí, en el que simplemente contaba que iba a empezar a subir vídeos de ese tema, ya empezó a ir muy bien. Y dije, oye, pues por aquí hay algo que puede funcionar. Y como el curso de septiembre del 24, pues yo empecé a compaginar de manera bastante presente tanto las redes y proyectos que me salían de redes o eventos o otras colaboraciones con estar trabajando en Madrid. Y entonces me di cuenta como el decir, a ver, yo me estoy quitando oportunidades de lo que de verdad me gusta, que es la divulgación del medio rural por estar aquí en la oficina. Y todo dejó de tener como mucho sentido, pero ¿qué estoy haciendo aquí en Madrid si no me gusta? Si es que encima no, o sea, dedico tiempo para algo que no me aporta, estoy aquí también, bueno, la distopía que es vivir en Madrid con los transportes públicos que se paran, que estás una hora para llegar de un sitio a otro, compartir piso, pues muchas veces con desconocidos, yo digo, pero ¿qué realidad estoy viviendo? Entonces, lo que algo parecía tan difícil que era volverme al pueblo, de repente fue como, pero ¿qué estás esperando? Entonces, pues lo hablé con mi familia, tomé la decisión y el 31 de marzo fue mi último día en la oficina y fue la decisión de volverme al pueblo, yo en este caso a casa de mis padres, al Muniente, y desde entonces estoy aquí y entonces fue algo muy curioso que yo sí que había tenido como oportunidades y cosas guays antes del 31 de marzo, pero a partir de esa fecha se descontroló todo y fue todo a mejor. Y fue como una especie de decir, Buah, es que cuando apuestas por lo que de verdad crees y por lo que de verdad te mueve, es que las cosas salen bien. Entonces, porque desde entonces ha sido un proceso súper chulo, pues ha habido premios, ha sido una pasada y también a mí lo que me gusta mucho, aparte de lo que he comentado, de hablarlo desde apropiarse el relato y desde un tono más positivo, pues al final en el mundo rural hay muchos problemas, eso es una realidad y hay cosas bastante negativas y problemas y, o sea, y brechas territoriales que existen también, o sea, hay muchas cosas buenas que se tienen que contar desde ese punto de vista positivo, pero a mí lo que me importaba mucho era que yo desde pequeña no me había sentido vinculada al pueblo porque no veía como muchos ejemplos de personas como yo y al final no estoy nada relacionado con la actividad agraria, con la actividad ganadera y eso está muy presente en el medio rural. Y yo también desde mis redes lo que quiero es enseñar a otros jóvenes rurales, pero que no consideran que lo agrario, lo agrónomo sea lo suyo, pues enseñar que hay otras formas de vida, igual que, las que contaba Violeta, el hecho de decir, jope, es que por mucho que estés en un pueblo, la nueva ruralidad es otra cosa, se puede emprender de muchísimas maneras y por mucho que seas un joven formado y un joven con otros intereses, tú también puedes pues desarrollar el proyecto de vida que tú quieras. Y en eso estoy ahora mismo, o sea, yo tengo 24 años, entonces he empezado ahora con, pues eso, con la creación de contenido y estoy un poco ahí todavía dibujando. Yo no tengo un proyecto como tal más allá de la divulgación, pero ojalá algún día sí tenerlo así de fuerte. Ujú. Bueno, un proyecto, tienes un proyectazo, ¿eh? Porque es una de las divulgadoras. Sí encontrarás y seguramente habrá más caminos y más cosas que se te irán abriendo por la facilidad que tienes para esa divulgación, porque no hay que olvidar que has sido premiada. Sí, 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 sí. O sea, aquí en Aragón la verdad es que soy Premio Mujer Influyente a la Creación de Contenido 2025 y también Premio Aragón Influye a la promoción de contenido rural, a Bueno, eso contenido de promoción rural. sí, sí, que no es cualquier cosa, que no es cualquier cosa, ¿eh? Ya que se esté viendo desde fuera de esa manera, ¿no? Pues ya conocemos un poquito más a Violeta y a Carla y a mí suelo decir la frase, ¿no? De en las conversaciones, más que en las tertulias, eso, me gusta ir abriendo melones, ¿no? Ir sobre lo que os he escuchado y sobre ellos ir conversando, ¿no? Y el primero, que creo que es algo que se refleja en vosotras, que se refleja incluso en los proyectos que ocurren aquí en Cuartango Lab y en otros sitios. No quiero que lo pensemos desde lo bueno y desde lo malo, sino desde las oportunidades para esos cambios de narrativa también y de ese apropiamiento del relato que acaba de comentar Carla, ¿no? Siempre hemos tenido, y desde hace ya muchísimos años, hemos comprado el relato en muchas ocasiones de que las oportunidades, el éxito, el futuro está en las ciudades. ¿Mm? Pero quizás ese relato necesita apellidos, ¿no? Necesita apellidos en el sentido de ese futuro, esas oportunidades,
¿eh? Y esa mirada de éxito es desde una mirada de un modelo basado en lo económico, en el dinero. Ganar más salario, tener, y en cosas incluso hasta materialistas, ¿no? Tener mejor vivienda, tener tal, no sé qué, pa, 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 pa. Pero la gente que se vuelve al mundo rural, yo por lo menos lo que voy viendo, su motivación no es esa clave de éxito, su motivación de clave de éxito es la pasión. Y es de, vuelvo muchas veces al rural por proyectos que me apasionan, que es el que yo quiero realizar con mi vida, que luego viene lo económico, el dinero y es fundamental para vivir y demás. ¿Cómo lo vivís vosotras? Violeta, que le he visto enseguida abrir el micro y luego le... Es que yo con eso estoy un poco, sí, como polémico con eso, porque claro, decir, hoy puedes vivir mejor en una gran ciudad. Yo creo que eso es un parámetro de hace años. Hace años sí. O sea, cuando hubo el éxodo enorme rural que hubo en España en los años 50, 60, en las grandes capitales, pues por supuesto, ¿no? Todos los seres humanos vivimos para tratar de superar como vieron nuestros padres y desarrollarnos y tratar de ir mejor. Y ellos se iban justamente porque aquí había muy poco y había muchas penurias. Y, o sea, mi abuela perdió una hija, se murió de hambre. O sea, quiero decir, esto era así. O sea, no es que no era nada romántico. Entonces, la generación de mis padres ya se va a las capitales para eso, para tratar de mejorar su vida y podía hacerlo en ese momento, porque las circunstancias en las ciudades eran mejores, era mucho más cómodo vivir en un piso, podían tener un trabajo lo suficientemente digno como para, pues, por ahí comprarse un coche, en fin, todo eso que sucedió en un momento de la historia. Perfecto. A mí lo que me molesta es que sigamos analizando el momento actual con las ojeras del siglo XX, si quieres. O sea, se acabó, estamos en el siglo XXI, entonces esto es otra película distinta, estamos en otro capítulo y no pasa nada, o sea, ya está. Dejemos de llorar, eso pasó y ahora estamos en otro que, insisto, no tiene por qué ser peor. Entonces, la pregunta es, ¿hoy un joven que trata de hacer su camino va a vivir mejor en una capital como Madrid o Barcelona con la precariedad laboral que hay y con el problema de la vivienda que tiene? Yo creo que es al revés, o sea, yo creo que ahora hay que huir de las ciudades y buscarte la vida en otros sitios. O sea, yo la casa que tengo, que veis un poco, evidentemente no la puedo tener en Madrid o Barcelona. Es imposible. O sea, es que no puede ser. Y aquí, sin embargo, todo eso sí es posible porque estamos hablando de otros parámetros, con otras dificultades, ¿no? Que es verdad, lo dice Carla, o sea, esto no es, ay, es idílico y esto es una maravilla. No, no, esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Pero bueno, la vida no es fácil, como dijo Mafalda, no pasa nada. Hay que seguir adelante. La cuestión es tomar decisiones. Yo creo que es muy peligroso tomar decisiones con ojeras, eso ya digo, de otro tiempo aplicándolas al hoy, ¿no? Entonces yo discuto mucho eso. Yo creo que tenemos que ver el contexto que tenemos, las circunstancias que tenemos y con esas caminar. Y para mí hoy es mucho más fácil tener una vivienda digna en el medio rural y sobre todo también si tienes necesidad, un poco lo que decía Carla, ¿no? O lo que decías también, Iván, de seguir tu propósito, tratar de emprender, pues también tienes mucho más margen. Porque es que en una ciudad, insisto, como dice Barcelona, que yo he vivido, es que te queda muy poquito margen para vivir, es que estás así. Entonces, ¿cómo vas a pensar en hacer lo que tú quieres? Es imposible, ¿no? Estás en una rueda de hámster que no te permite ser, que es un poco también lo que decías. Aquí yo, bueno, también es el propósito de Sabia, ¿no? Aprender a volver a ser y no tanto centrar nuestra vida en el poseer, que es en lo que estamos. Y no tiene ningún sentido, porque al final, y eso yo siempre lo digo, lo vimos un poco en la pandemia, ¿no? Tú puedes poseer muchas cosas, pero si no tienes a la gente con la que las quieres compartir, ¿de qué te sirve, no? Y al final este es el eje del que estamos tan alejados y es el que tenemos que volver para que la vida vuelva a tener sentido y se acaben también tantos problemas de salud mental como hay, que también tienen que ver con esto, ¿no? Estamos muy desconectados, una sociedad demasiado individualista que ha perdido su centro y tiene todo que ver con esto, me parece. Totalmente, ¿no? Estoy totalmente alineado con todo lo que estás comentando, Violeta, de ello. ¿Cómo lo ves tú, Carla? Esta Sí, mirada, porque queramos o no, en el imaginario de la gente y de los que viven en el pueblo, se sigue diciendo, hijo, si tú quieres tener éxito y oportunidades, vete a la ciudad. sí, sí, Es sí. decir, seguimos comprando esto que estás diciendo tú, ¿no? Violeta, Carla, ¿qué dices? Sí, o sea, y que yo lo compré, es que por eso, o sea, yo veía como que en el pueblo no había nada más que hacer y que tenía que salir, o sea, porque es una idea que viene desde hace muchos años, pero que sigue perdurando y como lo rural es visto como lo atrasado, lo negativo y lo que hay que incluso exterminar. Entonces yo eso lo compro, yo me voy, pero el momento en el que estoy viviéndolo, o sea, el ser humano tiende al progreso, busca el progreso. O sea, si yo me veo en un puesto de trabajo con unas condiciones que sé que van a ser las mismas durante X años, yo veo que en ese tiempo no voy a progresar, que esta idea de vida que se me está vendiendo, o sea, es que no es la realidad que voy a vivir, por lo que
yo ahí veo como cierto, o sea, desajuste que dices, vale, una cosa es lo que me han vendido, pero si yo lo he comprado y no se ajusta a la realidad que, o sea, que esperaba, es por eso por lo que dices. O sea, perdón, perdón. El caso es que dices, a ver, con lo que tengo, o sea, yo soy una persona consciente que puede ver, digo, qué tengo aquí, qué tengo allá, y comparar los estilos de vida, y por eso, y en ese momento tuve que tomar la decisión de decir, a ver, que tengo aquí en Madrid, en una ciudad grande, y que puedo tener en un pueblo, y cuando comparas es cuando ves el hecho de decir, es que yo en un pueblo puedo estar mucho mejor, y si comparas a gente, pues al final gente de mi edad, gente con la que yo he estudiado, estás metidos en una rueda, lo que comentaba Violeta, que no te deja mucho pensar, pero estás ahí metido, y es que sigue habiendo muchísima negatividad por parte de los jóvenes de volver a irse. O sea, el pensamiento de decir, es que yo no vuelvo a mi pueblo ni muerto, es que sigue existiendo y es a lo que dices, pero ¿por qué? Siendo que en un pueblo podrías tener muchísimas mejores condiciones, o sea, ¿por qué el estar en una ciudad tú lo sigues viendo como progreso, siendo que las condiciones no son tan buenas como las que eran, pues lo que comentaba Violeta, hace pues a lo mejor 50 años sí que tenía mucho sentido ese movimiento, pero ahora mismo no, y con esas características, aún así la gente sigue yendo a la ciudad. Y entonces es ahí cuando veo, digo, si yo me he dado cuenta, porque yo me he podido dar cuenta y hay otras personas que a lo mejor no ven ese relato positivo rural y por eso también está mi labor de intentar como mostrarlo, de decir, oye, que sí, que si a lo mejor no te llega por otros canales, intentar yo ser ese canal de decirte, oye, piénsatelo, que aquí puedes estar muy bien, puedes acceder a una vivienda pues a lo mejor de manera más fácil, puedes a lo mejor no encontrar un trabajo tan de pitimini que tienes en la ciudad, pero sí un trabajo con buenas condiciones, puedes emprender, puedes marcar tu mismo proyecto vital y eso es algo que en la ciudad no se puede tan bien. Entonces, sí que es verdad que aunque hay cada vez más personas, porque es verdad que yo veo cada vez más personas que se van dando cuenta de esta opción de vida en el medio rural y que se van o van volviendo o incluso van llegando. O sea, personas que también existen, que han vivido toda la vida en la ciudad, que no tienen incluso relación con el pueblo, pero dicen, o sea, a mí me suena que esto podría ser mejor de lo que podría hacer yo en la ciudad. O sea, pues cómo va evolucionando eso de personas que cada vez se van dando más cuenta y es que es eso, es que este desequilibrio territorial es la base de muchísimos de los problemas yo creo que tenemos en la actualidad. Sí, y volveremos aquí, a esto que estamos comentando, porque para mí hay una frase que no sé si la compartiréis, que tenemos que ver, y os preguntaré por los cómo, hacemos del mundo rural territorios y espacios aspiracionales, que fue lo que hace 50 años fueron las ciudades, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en los cómo hacemos de ese imaginario el mundo rural que sea aspiracional, ¿no? Pero hilándolo, antes de meterme ahí, hilándolo con lo que estábamos hablando, y ya empieza a haber movimiento en el chat, Lola Berna, por ejemplo, nos comenta también el tema de la comunidad, ¿no? Que muchas veces en la ciudad se dice, no, no, es que en la ciudad tienes más socio, tienes más gente, tienes más tal. Y al final, si en las ciudades acaba mucho individualismo, mucha soledad. ¿Qué diferencias veis que vosotras también, que habéis pasado por la ciudad, habéis pasado por entornos, por macrociudades o ciudades de locura como un Buenos Aires, etcétera, etcétera, a la comunidad que encontráis en el pueblo y habéis encontrado en el pueblo, que también os ha acogido y que tenéis? Bueno, yo creo que Carla hace más comunidad en el pueblo, por lo que veo que yo misma, yo me muevo un montón, pero es verdad que la sensación es muy distinta. O sea, es decir, yo he vivido en Buenos Aires, efectivamente, por ejemplo, y claro, tú podías estar a lo mejor en un edificio que hay más gente que la que hay en mi pueblo, que aquí somos menos de 100. Es brutal, o sea, solo en un edificio. Sin embargo, no solo te sientes solo, te sientes mucho más inseguro, ¿no? Yo aquí toda la vida en mi pueblo hemos dormido con la puerta abierta, o sea, quiero decir, no abierta del todo, que hace mucho frío en León, ya lo sabéis, pero os quiero decir, no se ponía llave, porque no va a entrar nadie, porque sabemos que no va a entrar nadie, ¿sabes? Y cuando hay un problema, sabes que puedes contar con la gente, aunque no estés todo, porque, a ver, también hay caracteres en toda España, nosotros en Maragatería, en León, somos un poco cerrados, somos gente de estar más para adentro, ¿vale? No es que, digo, ay, no, estamos todo el día de fiesta, no es verdad, no estamos todo el día en el bar de fiesta, como a lo mejor pasa más en Asturias, que son más de beber, quiero decir, hay culturas y culturas. Pero la sensación de saber con certeza de que si tienes un problema, el que está enfrente te va a ayudar, eso no lo tienes en una ciudad. Y eso es Ujú. brutal. Bueno, y se ha visto, de hecho, bueno, habéis visto este verano horrible que hemos tenido de incendios en León.
la gente de los pueblos ha resucitado ese volver en comunidad, hacer lo que haga falta, hoy en mi casa y mañana en la tuya, y hacemos lo que haga falta para, bueno, en este caso para defendernos del fuego, ¿no? Pero bueno, es una excusa de algo que ya estaba antes, que en mucha medida se ha ido perdiendo, porque al final esto del individualismo nos cala un poco a todos, porque yo recuerdo, mira, una de las cosas que tengo en Escuela Sabia es un podcast que hice con mi padre que se llama Desde la Raíz y me contaba cómo era la infancia aquí. Y era mucho más comunitaria de lo que es ahora, ¿eh? Mucho más, también había mucho más gente. Pero quiero decir, a la noche se juntaban afuera, ¿no? A hablar unos con otros siempre. O sea, en vez de televisión, pues se juntaban a hablar. Quiero decir, hemos perdido muchas cosas. Pero es verdad que todavía esa sensación que no tienes en la gran capital de que tienes a alguien enfrente que te pueda ayudar, para mí es fundamental y te da una tranquilidad mental enorme. Yo me acuerdo al hacerme la casa también que me decía, no, pero no vas a poner verjas. No, o sea, yo no siento ninguna inseguridad aquí, o sea, es que no siento ninguna inseguridad aquí. Y eso me parece, después de haber vivido en Latinoamérica, hostia, que no se paga con dinero, porque sencillamente eso, estar tranquilo y nada más que eso. Yo no tengo hijos, pero si tuviera hijos supongo que también sería un gran valor, ¿no? Un poco lo que decía Carla, gente que vuelve a los pueblos porque es su pueblo, que es nuestro caso, ¿no? Volvimos de donde salimos. Pero otra gente que a lo mejor viendo estas cositas se da cuenta de que hay cosas que no puedes pagar con dinero y que son fundamentales. Y hablando un poco de lo que decías antes, creo que también se ha dicho en el chat, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar la noción de éxito. O sea, porque eso que decía Carla, para mí lo mismo, yo también me fui de aquí, por supuesto. ¿Cómo me va a quedar aquí? O sea, aquí no había nada. Y entonces ahora lo que hay que discutir es si es verdad que no me puedo desarrollar desde aquí. Hombre, yo creo que tanto Carla como yo discutimos esa idea con los hechos, ¿no? Claro que te puedes desarrollar desde aquí, incluso mucho más. Entonces esa es la noción de éxito que hay que cambiar. Exactamente, sí. El concepto de éxito es muy importante cambiarlo. Carla, ¿qué puntualizas con lo que Pues estamos? el tema de comunidad, yo sobre todo lo que comentabas de la seguridad, tal, Violeta, en los meses en los que yo ya estaba esperando a que llegara mi último día en la oficina, pasó algo, se puso mala la madre de mi tía y claro, o sea, obviamente mi tía pues ya estaba en el hospital, tal, no sé qué, pero es que hubo una vecina que llamó porque dijo, oye, llevo 2 días que a tu madre no he visto que ha subido las persianas, ¿está todo bien? Eso en una ciudad jamás va a pasar. O sea, puede ser el compañero, o sea, el vecino de rellano, que el vecino no se va a dar cuenta si llevas 2 días sin salir de casa, no le va a importar y no va a pensar que te ha pasado cualquier cosa. Y eso es una cosa que a lo mejor cuando eres joven no tienes muy en cuenta, pero también cuando te vas haciendo mayores es muy importante. O sea, hay muchísima persona que vive sola en Madrid, en grandes ciudades. O sea, yo pensaba, digo, lo triste que puede ser que te pase algo y que nadie se entere. En cambio, en un pueblo eso es imposible. Esto es, digo, que te dejas la puerta abierta de casa y pasa un vecino y te llama y dice, oye, te la he cerrado, no sé si te la has dejado, pero a estas horas sueles estar trabajando y creo que te has dejado el garaje abierto. Pues esas cosas pasan. Yo este verano que yo he estado trabajando en las piscinas de mi pueblo, yo ahí he hecho la máxima comunidad del mundo. Es verdad que hay mucha diferencia entre invierno y verano. O sea, la comunidad que se ve en los pueblos de verano, porque también hay mucha más gente, hace mejor tiempo y también invita a ello, es muy diferente. Pero ahí yo en la piscina, una cosa que me ha encantado es el hecho de decir, tú a la piscina no quedas con nadie para ir. Tú simplemente vas y como sabes que va a ir todo el mundo, ahí te juntas y en una mesa estáis este con este otro. Y sí que es verdad esto que hablan siempre pues del cotillo del pueblo, pero yo lo que he visto este año de verdad es que hay redes de confianza y de verdad de interés que tú te sientas. Y si yo hace tantos días que, por ejemplo, venía una señora que vino al principio de verano un montonazo y yo con ella cuando se tomaba su café, yo que estaba atendiendo, pues si no había gente, pues la acompañaba con la conversación y mírate, una señora de 70 años me cuenta pues cómo están los nietos y yo le cuento pues qué tal me van a mí las cosas. Estuvo un tiempo sin venir y a lo que vino y digo, oye, digo, Visi, ¿qué te ha pasado? Y me dice, que he estado malísima. Entonces, ese sentimiento de comunidad, de decir, de tener relaciones con personas que en la ciudad jamás te pondrías a hablar con una señora, pues a lo mejor sí, nunca digas nunca, pero es más difícil. Entonces a mí eso es algo que me faltaba también mucho en la ciudad. Sí que es verdad que encima yo tuve que vivir pues en piso con desconocidos, tal, que eso era como que también lo pasé muy mal por el hecho de decir, es que yo, si no fuera porque voy a la oficina, es que no hablaría con nadie. O sea, yo un día de teletrabajo es que puedo estar un día entero sin hablar con nadie y eso sé que en el pueblo, a nada que te das una vuelta, que te encuentras con cualquier persona, ya vas a tener con quién estar. Y yo creo que eso hay gente que a lo mejor no le da tanto valor, pero yo que sí que lo he vivido en un pueblo, sí que veo, digo, o sea, es que esa comunidad es necesaria para sentirse seguro, para sentirse acompañado, o sea, el no sentirte solo. O sea, en mi pueblo hay muchas personas que viven solas, pero que yo sé que no se sienten solas.
y más de cara al envejecimiento de la población. Yo solo veo como un miedo que, o sea, que aunque no sea un miedo para mí, un miedo para, pues empáticamente para otras personas, que digo, el estar solas y no tener con quién hablar. Totalmente, ¿no? De acuerdo con ellos. Me venía a la cabeza escuchándose así de que antiguamente, cuando se emigró a las ciudades en los años 60, 70, había la cultura de barrio y había la cultura de esa comunidad, porque eran las personas de los pueblos que iban a la ciudad y al final en el barrio el panadero pasaba por las casas, los vecinos se relacionaban, los chavales jugaban abajo en el parque y no pasaba nada, la abuela se asomaba y los niños el bocadillo, es decir, ese ambiente de los pueblos se llevó a las ciudades. Luego han ido pasando los años, las décadas y se ha cogido esas vorágines de ciudad, que es la que está heredando en parte también ese imaginario los pueblos, ¿no? En ese sentido, y tenemos que recuperar lo que estabas comentando, Carla, y lo que estaba comentando Violeta, ¿no? En esa misma línea, Antonio Jiménez nos está preguntando y hace la reflexión, ¿no? ¿Podríamos asumir un regreso masivo a los pueblos con el chip consumista e hiperactivo que en teoría tienen las ciudades en ello? Y hago una reflexión previa a escucharos a vosotras, Violeta y Carla, mientras pensáis en esta reflexión de Antonio, en el sentido de que, volviendo al éxito y a los conceptos, el más parece que es éxito, es decir, más turismo, más gente, más dinero, más tal. Entonces, creemos que el éxito para llevarlo al mundo rural es lo mismo y no. Y voy a poner un caso. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con un proyecto en Cataluña que se llama Catalunya Rural Hub, desde localizaciones de equipos de empresas a entornos rurales. Y en el cinturón de Barcelona, una empresa que tiene 25.000 empleados, deslocalizar a 10 es insignificante. Es una prueba, es anecdótico. Pero esas 10 personas pueden ser 10 familias que mantengan un colegio en el mundo rural. Con lo cual, el concepto estadístico de éxito y de resultado tenemos que tenerlo totalmente cambiado, ¿no? En lo que es las concepciones cuando estamos cercanos al mundo rural y a nuestros pueblos. ¿Cómo veis esto vosotros? Porque claro, tampoco es esto ahora de, y entenderme bien, morir de éxito o de que todo el mundo se vuelve al pueblo. No, tenemos que entender que tiene que haber un equilibrio, ¿no? De hecho, hay unos datos generales que dicen que un equilibrio entre lo urbano y lo rural para que haya una cohesión social, para que haya servicios es un 70-30, un 70 en ciudades, un 30 en pueblos, ¿no? Sí es verdad que ahora mismo en España estamos en un 82-18, o sea, estamos muy descompensados en todo esto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ves? Venga, Carla, empieza tú ahora, si quieres, en la introducción. A ver, yo creo que sí que es verdad que sería shock como para muchas personas, pero yo creo que por otra parte hay gente que sin saberlo sí que lo va necesitando. A mí me hicieron esa pregunta como un día de decir, ¿cómo podrían ser las ciudades más pueblos? O sea, las cosas positivas que tienen los pueblos, igual que los pueblos tienen que adaptar algunas cosas positivas de las ciudades, pues cómo los pueblos podrían, o sea, cómo las ciudades podrían adaptar cosas más positivas de los pueblos. Y el caso es que yo creo que la gente, o sea, yo quiero pensar, también soy muy idealista, que tiende pues a esa comunidad, como que a lo mejor no está acostumbrado, pero no es algo que le resulte extraño. Y por ejemplo fue el caso este del apagón, que tampoco es por romantizarlo, obviamente, pero ahí yo, por ejemplo, el apagón sí que me pilló en Madrid y fue de repente la gente salió a las calles y la gente hablaba entre ellos y se preguntaban, yo en el edificio en el que estaba había una señora súper mayor, o sea, pero súper mayor es que yo la vi y dije, esta señora roza los 100 años y estaba ahí la pobre. Claro, ¿qué ha pasado? Pues no, señora, tal, cualquier cosa que necesite, pues venga. Entonces es como que de repente todos los vecinos que no se conocían volvieron como a intentar conectar y había grupos de gente con la radio así en la calle y dije, madre mía, ahora de repente digo, estamos en un pueblo todos pagando con efectivo. Entonces yo creo que a lo mejor no es para todo el mundo, hay muchas personas pues, que no lo soportarían o no les gustaría, eso es una realidad, yo creo, pero que tampoco sería, ¿sabes? En plan, no me quiero imaginar como que no es posible que la sociedad de hoy en día esté tan lanzada al consumismo, al capitalismo, al producir, al más, que no pudiera como retrasarse un poco, o sea, ralentizar un poco este crecimiento, pues de cara a una mayor tranquilidad, porque es verdad que todo este aceleramiento está creando muchísimo malestar, por lo que yo creo que sí que estamos abocados, pues no a desaparecer las ciudades, lo que comentas de que ahora todo el mundo se venga para el pueblo, pero sí
el bajar un poco el nivel o que algunas personas pues sí que quieran volver pues a esta vida más tranquila pues de cara al propio bienestar de la sociedad y propio, porque es verdad que dentro de las ciudades pues cada vez hay mayor malestar por estas dinámicas que van creciendo y creciendo. Violeta. Bueno, yo creo que es un melón bastante importante. Yo creo en el reequilibrio. O sea, es eso, o sea, no me parece que tenga que haber una aluvión, tampoco me parece que sea posible que lo haya, ¿no? O sea, es verdad que hay un pequeño ensayo todos los veranos que claramente la población sube un montón y más o menos se puede, pero los médicos no dan para tanto, en fin, hay una serie de cosas que tendría que hacerse, por supuesto, planificada, también lo de la vivienda, o sea, hacerse una vivienda no es de hoy para mañana, ¿no? Y la que hay mucha está, por lo menos aquí, es ruina mayormente y si quieres hacerla de cero, pues todo eso cuesta, ¿no? O sea, todo eso es un proceso que tiene que irse haciendo. Yo creo que la base es primero un poco este camino de que se empiece a visualizar que esto es posible y que poco a poco se vaya dando. Y ahora, bien, otra cosa que se decía en el chat que me parece muy interesante, esto de viene la gente de la ciudad y se instala aquí con las lógicas de la ciudad. Eso no puede ser tampoco. Y un poco también lo que decía Carla, es que esto tampoco es para todo el mundo, ni tiene por qué serlo. O sea, quiero decir que aquí no hay que evangelizar a venir todos a vivir al pueblo. Pues no, hay gente que esto no lo soporta y está muy bien. Igual que yo no soporto ya vivir en una gran capital cuando viví muchos años, pero ahora ya no, ¿no? Pues esto hay que respetarlo. Pero sí hay mucha gente que creo que esto le haría muy bien siempre y cuando lo haga, como yo creo que hay que hacer siempre, allá donde vayas, y lo digo yo que he sido inmigrante en otro país, respetando las costumbres de donde vas, ¿no? O sea, hay una parte tuya, obviamente, de tu identidad de donde vienes, que está, ya sea de la ciudad o en mi caso de España, cuando está en Argentina, que eso está en ti, pero hombre, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? que esto es el refrán popular, siempre ayuda. Entonces, en mi caso, cuando yo decido venir aquí, no es que decido ponerme aquí y me pongo ahí a internet y paso de todo, no. La idea es venir aquí teniendo un huerto, aprendiendo a volver a cultivar, porque todo eso también hace que esto sea una forma de vida concreta. O sea, no se trata de estoy aquí como hoy en día, esto es mucho más confortable. Yo en 5 minutos me voy Un a segundo, por supermarket. favor. Ahora, sí, que había un micrófono abierto. Por favor, mantener los micrófonos cerrados porque si no nos escuchamos bien. Sigue, Violeta, perdona. No, que yo me puedo ir aquí a 5 minutos en coche y comprar todo en el Mercadona, en el día o lo que sea y ya está. Y eso es lo mismo que haría en una ciudad. Hombre, yo creo que mejor no, ¿no? O sea, que mejor que si vives aquí trates de tener ese tiempo que puedes cambiar, porque, o sea, al final trabajas ¿para qué? Para comer. Este es el punto fundamental que yo siempre digo. Si trabajas para comer, ¿por qué no dedicas un tiempo de tu vida a crear tu propio alimento que además es sano? Porque estamos comiendo cosas a un precio de oro que encima nos están matando en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, lo pongo esto como ejemplo de que si quieres venir aquí, hay muchas cosas que tienes que cultivar en muchos sentidos. Cultivar otra forma de tener tiempo, otra forma de sentarte a hablar con la gente y tener paciencia. No es que vas corriendo, uy, tengo mucho que hacer y me piro. No, pues te cruzas con alguien del pueblo que tiene otros ritmos porque a lo mejor tiene 80 años y estás un rato hablando tranquilo, ¿no? A eso me refiero. O sea, creo que tiene que haber, pues como pasa con la migración, o sea, que tiene que haber una simbiosis virtuosa. No es que vengo aquí, impongo lo tuyo, ni viceversa, porque al revés también pasa. O sea, hay mucho maltrato también de gente de aquí que nunca ha salido de aquí y viene gente de fuera y estos intelectuales de mierda, entre comillas, ¿qué pasa? ¿No? O sea, quiero decir, aquí hay un problema, que hay un problema de comunicación que lo tenemos ya porque la polarización está en todo, pero también entre estos dos mundos. El mundo rural y el urbano se están convirtiendo en dos burbujas que se desconocen absolutamente. Y esto es un problema. Por eso creo que tenemos que trabajar precisamente en esta narrativa y en que poco a poco nos vayamos volviendo a comunicar, pero desde ese buen hacer, que creo que todos en el fondo tenemos porque al final venimos de uno y otro lado, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y ahí has dado también otra clave, ¿no? Que tenemos que empezar a relacionarnos de otra manera entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y tiene que haber una convivencia. Porque para mí también hay unos conceptos, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar del concepto de dónde vivir por obligación o por decisión. Esa es una de las grandes ¿no? Y entonces ahí es cuando empezaremos a poder hablar de igual a igual entre ciudades y el mundo rural y los pueblos, ¿no? De que al final es una elección. Que Carla creo que era lo que quien comentaba. Oye, si quieres vivir en una ciudad, vive en una ciudad. Si nadie lo impide, o tú comentabas, Violeta. Pero que sea una elección, no una obligación el acabar en un sitio o en el otro, ¿no? Desde ahí empezaremos a lo mejor unos nuevos diálogos, como comentas, y unas nuevas narrativas, ¿no?
Francisco Salas nos traslada aquí en línea con esto. Luego quiero entrar en otro bloque porque ya el tiempo se nos va echando y nos va quedando casi ya solo media hora para que nos demos que el tiempo va corriendo. Nos dice, ¿qué perfil de personas, proyectos o sectores creéis que deberían liderar ese regreso para que sea realmente exitoso y transformador? ¿Tienen que liderar, me hago yo la pregunta, algún tipo de proyectos o sectores o no? Bueno, yo creo que es muy importante que se haga desde perfiles híbridos, que de hecho los tenemos un montón. O sea, gente justamente que viene de estos lugares y se ha tenido que ir a la ciudad porque es a donde nos lleva todo y conoce los dos mundos. Para mí eso es fundamental, porque insisto, es como que tienes que cruzar esa barrera que decía antes, que esta polarización que está en lo político está también entre lo rural y lo urbano. Y hay gente que conoce los dos mundos y que por tanto puede ser canal de comunicación. Que al final creo que eso es liderar, ¿no? O sea, liderar también es poder comunicar e inspirar a las dos partes para que sea posible ese entendimiento y se pueda avanzar desde distintos sectores incluso, porque también tiene que ver con esto. O sea, no solo tienes que venir al pueblo a dedicarte a lo que antes se dedicaban, que es agricultura y ganadería, que también puedes hacerlo, pero puedes también dedicarte a otras cosas y no pasa nada. Y esos dos mundos tienen que entenderse y proyectarse entre sí. Y entenderse como iguales, ¿no? Claro. Entenderse como iguales, ¿no? ¿Carla? Claro, sobre todo estos perfiles pues que has podido salir y has podido volver y has podido pues a lo mejor traer pues esas cosas buenas que hay fuera. O sea, yo creo que eso es importante como, porque al final traes conocimiento, o sea, eso es una realidad. O sea, yo hay cosas que he aprendido de haberme ido fuera que puedo implementar en el pueblo, que a lo mejor a mí, si me hubiera quedado aquí, no se me hubiera dado la posibilidad por esta cosa de falta de oportunidades, que también es una realidad a nivel de formación, a nivel de encontrar pues nuevos mundos, o sea, y también no solo salir, o sea, del mundo rural, sino salir de tu pueblo a ir a otros pueblos, porque también hay cosas muy chulas. Entonces yo creo que, por ejemplo, todo este tema de los coworkings que se van creando en diferentes pueblos, eso es algo muy potente, o sea, y es algo en lo que creo mucho, porque sí que considero que debe haber, pues a lo mejor no en cada pueblecito de España, pero sí en zonas debe haber pues esos centros de innovación territorial, esos centros que apoyen a los emprendedores, porque a nada que tú tengas como hay un sitio de referencia, pues ya es más fácil que si no tienes ninguna referencia en la que fijarte. Y ahí también creo que es muy importante el papel de, yo lo estuve estudiando, o sea, no me acuerdo de quién era el paper, pero que hablaban de los actores legítimos. Y yo sí que es verdad que me siento como muy como malcriada dentro de mi pueblo porque a mí, yo todos los proyectos que he querido llevar a cabo en mi pueblo se me ha permitido porque a mí se me considera como alguien legítimo para hacerlo. No es lo mismo que te venga alguien, incluso de comarca, ya no te digo de la ciudad, incluso de comarca, a ponerte una actividad a ver quién se apunta a ser yo misma, porque claro, yo soy una persona en la que se confía por el hecho que a mí no es que me conozcan a mí, es que conocían a mis abuelos, ¿sabes? Es que cuando me están viendo a mí en el pueblo, están viendo generaciones. O sea, yo ya vengo legitimada por mis abuelos, por mis bisabuelos, tatarabuelos, o sea, por toda esa línea, entonces es más fácil que se confíe en que yo quiero algo bueno para el pueblo. O sea, yo no veo un interés pues como individual dentro de que el pueblo vaya mejor o que se hayan algunas actividades en el pueblo. Es como un interés tan comunitario que yo creo que se ve como más legitimizado y a la vez más apoyado por dentro de las propias personas rurales, o sea, dentro de las propias personas del pueblo y las personas rurales. O sea, como que es importante que estas personas y sobre todo pues es más tirando a personas jóvenes que hayan podido irse y que puedan traer cosas nuevas y miradas nuevas y como que le digan al resto del pueblo que sí, confía, que esto es bueno, porque van a confiar en ti. Sí, totalmente de acuerdo. Es que si se da esa confluencia, son como aceleradores de cambio, ¿no? En todo ello, ¿no? En la línea de lo que estamos comentando y hablando, y ya por ir hilándolo también a los cómo que os decía antes, pues estamos hablando al final de que sí, el mundo rural puede ser aspiracional, de que sí puede haber muchos proyectos, en el caso aquí que comentaba antes de Cuartango. Tenemos, que suelo decirlo, tenemos a un investigador de física cuántica para la Universidad de Cambridge en Cuartango. Es decir, se puede investigar y ser físico desde un pueblo. Tenemos una persona que es abogada y ejerce la abogacía desde aquí. Tenemos a una persona que se dedica al tema de la moda y los complementos, a personas que se dedican a la inteligencia artificial, por decir profesiones que están fuera de los ámbitos del sector primario. Es decir, sí se puede el ejercer otro tipo de profesiones desde los pueblos y desde lo que es. Pero en esos cómo es cómo pasamos de esos conceptos que antes comentabais, ¿no? De esa negatividad que suele haber con el pueblo, de ese pesimismo,
Que suele haber de, pues si aquí no hay nada, si sigues sin haber, yo me encuentro en los pueblos, y sobre todo en zonas de Castilla y de otros sitios, que te encuentras también con eso, ¿no? Esos conceptos que siguen ahí rondando en la cabeza de la vaciada, despoblada, olvidada, lo que tú comentabas antes, Carla, que las noticias, los medios siguen solo poniendo las noticias negativas del mundo rural, de ha cerrado la farmacia, se han ido los bancos, los incendios. Es decir, si miramos todo lo que es la comunicación que se hace en los medios de comunicación en todos los lados, siempre tiene ese lado. ¿Cómo vamos cambiando? ¿Qué podemos hacer desde el ciudadano de a pie a los medios de comunicación, a las redes que vosotras trabajáis y que tú trabajas, Carla, etcétera? ¿Cómo podemos ir cambiando esa dinámica y ese imaginario y esa narrativa? ¿Vas tú, Carla? Vale, yo creo que sobre todo lo que hemos comentado desde el principio es predicando con el ejemplo. ¿Sabes? Al final, yo, por ejemplo, al principio cuando hablaba pues, del medio rural desde una ciudad, ¿qué pretendes? O sea, que la gente vuelva al pueblo, pero tú mientras estás en tu oficina de Madrid. O sea, yo creo que es importante el hecho de que se vea personas y yo creo que cada vez también, no sé si es porque me voy metiendo más en ese mundillo y me van saliendo más perfiles, pero hay gente que sí, que predica con el ejemplo y está contenta en el pueblo teniendo una, o sea, una vida con calidad, que los ves felices, que ves que van como cumpliendo ese proyecto vital, pues que se supone que es pues eso, tener un trabajo, compras una casa, que si forman una familia, qué tal. Entonces, el hecho de que haya esos ejemplos, yo creo que es como la manera en la que empezar, porque si tú no conoces a nadie que lo haga, es que pues consideras que nadie lo hace y es una tontería hacerlo o no está bien o es como la opción perdedora. Hay que ser valiente, o sea, esto, bueno, también ese es otro tema, el hecho de que te digan qué valiente, bueno, valiente tampoco me considero tan valiente, ¿no? Yo simplemente he sopesado y me salía bastante mejor lo que he hecho. Entonces yo creo que sobre todo con esos ejemplos, o sea, y se que, o sea, que se enseñen al mundo. O sea, el hecho de yo en redes, pues la cobertura que puedo conseguir, pues para la gente que lo vea y que le pueda resultar atractivo. O sea, por ejemplo, me pasó un vídeo que subí en el que anunciaba el irme de Madrid. Y a mí me puso muy contenta porque había mucha gente que en los comentarios o te ponía, yo también lo hice, qué bien que te hayas dado cuenta tan joven o cosas así. Y otros que te decían, buah, a lo mejor es esto lo que necesitaba oír. Y digo, oye, pues mira, solo por X personas que hayan comentado eso, si eso no te hace volver, pero te hace el replanteártelo, el ya verlo diferente, pues ya son cosas que se van ganando. Yo creo que este es un proceso que ya lleva unos años, pues el ver el mundo rural de una manera más positiva, pero que aún le queda para largo. Entonces el empezar a enseñar como otra opción de vida es posible, así yo pues al menos lo hago en redes y así pues diferentes eventos en los que puedes hablar, pues es un principio. Totalmente. Violeta. Sí, yo en la misma línea, ¿no? O sea, Carla obviamente está más enfocada a redes sociales específicamente, que me parece súper importante porque es donde estamos la mayoría todo el tiempo. Pero bueno, yo también insisto, con lo de venir aquí era el propósito político de además divulgarlo siempre que fuera posible y en todos los foros posibles, ¿no? Entonces yo me preocupo mucho también de salir mucho de aquí y contar una historia de vida que es real y que es esta y que realmente inspira, o que mucha gente viene aquí, amigos de amigos, y claro, se quedan eso con la cara de wow, o sea, esto es posible. Y sí, es posible, ¿no? Es un poco como, ¿sabes? Como la primera negra que se sentó en un autobús. Joder, pues claro que es posible, ¿sabes? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Pues sí, en este momento es un poco ir en contra de la tendencia, pero eso yo creo que es positivo porque para cambiar las cosas siempre que esto tiene que ver también con la escritura, ¿no? Hay que preguntarse siempre los porqués, de por qué las cosas son de una determinada manera y por qué no las voy a pensar de otra, ¿no? Y este es un ejercicio que en el mundo en el que vivimos cada vez hacemos menos, yo creo que porque también estamos como con demasiada información constante, agotados, no nos da tiempo a pensar, sencillamente vamos en esa rueda que decíamos antes, en esa vorágine, y eso no lo tenemos que hacer, o sea, hay que parar, hay que pensar y hay que pensar si queremos ser esa primera negra en el autobús. No va a ser fácil, por supuesto, pero no sé, yo en mi caso, Carla tal vez le pasa, es como, es que yo no veo otra manera. O sea, yo lo hago y es súper difícil y he perdido muchas cosas por el camino por esta decisión, pero estoy tan segura de que es por aquí
que no sé, yo tengo esta fortaleza y no pienso que todo el mundo la tenga que tener. Yo sí que creo que es ser valiente esto, ¿eh? O sea, para mí sí que... O sea, no es fácil aquí pasar los inviernos, Carla, no sé en tu pueblo, pero bueno, aquí todo no es sencillo. No te digo yo que sea fácil, pero yo creo que esto es muchas de las soluciones que las democracias, te diría, que están pasando en un momento de gran crisis, necesitan. Entonces esto hay que divulgarlo, hay que decirlo, hay que pasar de la excepción que podemos ser nosotras a la inspiración para que puedan ser muchos más. Y por supuesto que también se empiecen a generar, como ya se están generando, pero más todavía, políticas públicas con personas también que entiendan en perfiles híbridos cómo se pueden juntar estos dos mundos para que sea por el bien de los dos mundos, ¿no? No solo del medio rural y del medio urbano, porque es que, insisto, yo ya viví en Buenos Aires y ya sé lo que es vivir en una gran capital, en la que la gente acaba estando hacinada y haciendo bolsas de pobreza alrededor. Es que eso no es bueno para nadie. Sí, sí, sí. Y es más, yo suelo decir, no son dos mundos, es un mundo, es este planeta, es lo que somos. Entonces, es un ecosistema. Entonces, tenemos que convivir las ciudades, lo rural, y tienes un tema al final de elección, ¿no? Creo que, no me acuerdo ahora quién ponía por ahí también, pero yo también me hago dos preguntas, que es una reflexión también de lo que es, de vez en cuando yo me pregunto, ¿estás viviendo donde quieres vivir? ¿Y estás trabajando lo que quieres trabajar? ¿No? Entonces, eso es importante, porque eso es lo que hablábamos de la obligación a la decisión, ¿no? O a estar donde quieres estar, ¿no? Y haciendo lo que quieres hacer. También han salido temas y están saliendo otros temas también de tema de vivienda, del tema del turismo que están saliendo, pero yo quiero volcarme ahora, que nos quedan 25 minutos, menos de 25 minutos, a hablar de otra de las cosas importantes que vamos a poner en valor en la Gran Quedada Rural, que es ese homenaje a la mujer rural. Comentaros que el viernes, el 26 de septiembre, va a haber un homenaje muy especial a última hora de la tarde en el Teatro de Cuartango a dos mujeres de Cuartango, dos mujeres que tienen una trayectoria importante dentro de lo que es el mundo rural, del valle, que cuando vengáis y quienes vengáis lo vais a ver, pues va a haber un homenaje para dos personas. Y quiero que hablemos un poco del papel de la mujer en el mundo rural, ¿no? Quiero que comentemos de la importancia que ha tenido y de la importancia que tiene, ¿no? En lo que son los temas del mundo rural, ¿no? Desde esa mirada que se habla de cuidar, de sostener, de emprender, de transformar, porque está ocurriendo en Cuartango y lo veo en muchos sitios y vosotras sois ejemplo. Mi sensación, porque no tengo la estadística exacta, es que el emprendimiento es mayoritariamente femenino en el mundo rural. Y el emprendimiento es mayoritariamente masculino en los entornos urbanos. Y no quiero generar una polémica sobre esto, pero sí se está viendo que en el mundo rural las mujeres están cogiendo las riendas del emprendimiento, de los negocios y de lo que está moviéndolo. ¿Cómo veis vosotros? No sé, no lo quiero llamar ni revolución ni nada, pero ¿cómo estáis viendo esto? ¿Está transformando la forma también del acercamiento al mundo rural desde esa acogida, desde ese cuidado? Bueno, yo es que Vamos a ver, yo no tengo rigor de datos para decir esto porque no lo tengo, o sea, no lo sé. Tú me dices que esto es así, me parece que sí, puede serlo, efectivamente. Yo te diría más que es a un nivel, si quieres, arquetípico incluso, ¿no? O sea, y esto es un poco complejo, pero quiero decir, arquetípicamente la figura de la mujer y del hombre y que uno se puede sentir lo que se quiera sentir, pero es más la importancia de la casa, la importancia de la nutrición, la importancia de tejer, de generar comunidad. Eso siempre ha estado más cercano a quien se sentía más en aquello que hacían las mujeres, ¿no? Que podía ser más mi abuelo que mi abuela, quiero decir, pero quiero decir, esa manera de ser está más vinculado siempre al arquetipo de lo femenino. Entonces me parece que tiene todo el sentido, ¿no? O sea, más eso, el vínculo con la naturaleza, insisto, lo de la nutrición que dije antes, lo de la alimentación. Es que es la mujer la que nutre, ¿no? Para empezar a hablar. Entonces, esto tiene bastante sentido y la generación de comunidad también. No tengo los datos, como te decía, pero no me extraña que sea así. Carla. Sí, yo por ejemplo, el año pasado hice así como una acción con la Red Española de Desarrollo Rural en la que fui a Asturias, a Navarra y a Andalucía, a Málaga, y visitamos emprendedores rurales, emprendedores. Y mira que visité, creo que fue un total de 6 y todo eran mujeres. O sea, y fue completamente aleatorio, que fue como, pues es que tenían, o sea, eran más, había más disponibilidad y aunque también había hombres, obviamente, es que estaban las mujeres, o sea, no estaban sobre representadas, sino es que había más, o sea, era
la estadística. Y a mí esto me llamó muchísimo la atención porque dices, es verdad, como en otros términos, lo que has dicho de las ciudades, sí que parece que el emprendedor más es como el perfil del hombre. Entonces, pues porque en el mundo rural resulta que es más la mujer. Y ellas lo que me comentaban siempre es que lo que más les había llamado la atención de emprender, sobre todo en el pueblo, es que ellas así se veían muy dueñas como de su vida y su futuro, porque ellas tenían la facilidad de estar en su casa, de tener, bueno, las que tenían familia, de tener su familia y de disponer de su tiempo como ellas querían. O sea, porque eso es algo muy importante para la mujer por este tema pues, de los cuidados y tal. O sea, el disponer de tu tiempo como tú quieras, porque tienes bastantes tareas, entonces el compaginar este trabajo exterior con este trabajo dentro de casa, y ellas se veían como el emprendimiento la forma perfecta para llevar su proyecto vital como ellas querían. Y yo dije, es que, digo, tiene mucho sentido. Entonces, claro, no sé si hay estadísticas tal, si es un tema que se está investigando de alguna manera, pero a la vista está que sí que es lo que ocurre. Bueno, además Sí, yo sí. una cosa más, quiero apuntar que no me he dado cuenta, pero es que es así. En Sabia claramente el público es femenino. O sea, pero un porcentaje de más del 90%. Entonces también yo creo que hay una apertura y a esa, no sé, hay como una predisposición a tejer, ¿no? Esa red que parte de mujeres. Es así, eso sí que es una realidad y ese dato sí que lo tengo. Sí, sí. Y en el chat veréis y se está viendo ahí que también se está reforzando, ¿no? Estos datos también de que hay estadísticas que así lo marcan, ¿no? Y así son. Son conceptos porque a mí una de las cosas que me preocupa con el tema ya de la mujer rural, de lo femenino, de lo masculino, es que el sistema es muy potente, el sistema consumista capitalista sigue movilizando un rol y un modelo, entenderme bien, muy masculinizado hasta para la mujer. Y me voy a explicar, porque va a sonar muy así, pero para que nos demos cuenta yo creo que es una foto muy clara, ¿no? El cine. En los años 80 y 90, en el cine los héroes y los que daban tortas y disparaban eran los hombres. Ahora hemos querido poner en valor a la mujer, la han llevado al cine y ahora es la que da tortas y dispara. Cuando en realidad lo que estás es con el mismo modelo masculinizado de tipo de comunidad, sistema, modelo social, etcétera, etcétera, ¿no? El rural, en ese tema aspiracional, con todo esto que estamos hablando de que el emprendimiento femenino es mayor, ¿podemos ayudar a transformar esta mirada de realmente de entender desde lo femenino, más que el concepto, porque masculinizar a la mujer, que es lo que está haciendo en muchos casos, el sistema y la comunicación no es lo que buscamos, buscamos feminizar la sociedad, ¿no? Entonces, ¿podemos ayudar con todos esos conceptos de emprendimiento femenino y de todo lo que es desde el cuidado, desde esta mirada, para ir transformando también la narrativa? Para mí sí, a mí esto me recuerda, no sé si habéis leído Nueva Ilustración Radical de la filósofa Marina Garcés, pero tiene un concepto muy interesante que creo que viene muy bien con esto, que se llaman las tejedoras insumisas, ¿no? Y es como eso, es como, vuelvo de nuevo a ir en contra de esta vorágine que nos lleva a un lugar que nos hace mal y que no nos gusta. Bueno, empecemos a hacer lo otro y que empezamos a tejer una red, si tiene que ser desde las mujeres, que son las que se van atreviendo, pues que así sea, ¿no? Pero justamente para lo que decías, y es lo que decía yo antes también, Iván, o sea, es como el tema del arquetipo, o sea, ¿cuál es el arquetipo al que queremos parecernos? ¿Por qué tenemos que parecernos a este que nos está haciendo mal? Intentemos todos parecernos al otro, que es el que parece que nos está haciendo bien, ¿no? Totalmente. Carla. Sí, que una cosa es cómo ponen que son las mujeres y otra cosa es cómo son en realidad. Entonces, por mucho que el cine pretenda, yo lo que he visto que también en estos emprendimientos son emprendimientos sociales, es decir, que buscan el aportar eso a la comunidad, y se ve claramente como, aparte de que es un negocio y que tiene que ser rentable y que tiene que tener sus parámetros económicos, obviamente, también está esa parte social y de crear comunidad. O sea, como que en todos estos diferentes emprendimientos que yo iba visitando estaba la parte de aportar y apoyar a la comunidad, que creo que es como un rasgo pues muy asociado a lo femenino. Y sí, con lo que contaba Violeta antes, también quería decir que yo en mi pueblo, aparte, la parte dinamizadora es que estoy siempre organizando cosas. Y he organizado un taller de velas, un club de lectura y también, o sea, los personajes que te vienen son obviamente mujeres. Digo, ya no sé si yo soy la que está sesgada, que hago actividades como más, creo que le gusten a las mujeres, pero son las que están ahí activas, o sea, muestran como
deseosas de hacer estas actividades y que las aprecian. O sea, está como, o sea, tantos tiempo hay, pues a lo mejor sin ver algo que la esté pensado para ellas, cuando sí que lo ven, pues sí que lo aprovechan. Sí, hemos tenido un pequeño, no sé si os pasa a vosotros o es cosa mía, una pequeña interferencia en lo último que has comentado, pero se te ha entendido, se te ha entendido perfectamente, Carla, en ello. Entramos en el último cuarto de hora, y en este último cuarto de hora, pues también era la idea de ir presentando y acercando lo que es la gran quedada rural, porque los temas que hemos estado comentando aquí, de forma pasional, yo creo que entre las tres que veníamos hablando y se ha visto también en el chat la cantidad de personas que han ido participando y así, Jaione creo que lo ponía por algún sitio, ¿no? Eso es la gran quedada rural, ¿no? La gran quedada rural, la idea es que se confluya entre los ponentes, entre los moderadores, entre las personas, que surja la conversación, que surja el contacto, que surja la posibilidad de generar nuevas relaciones en el sentido pues, de todo tipo, profesional, y a lo mejor conocer gente que está en tu territorio y se pueden hacer cosas juntas, etcétera, y generar al final un ambiente familiar y de cercanía, que es lo que buscamos en la gran quedada rural y en todo lo que hacemos, ¿no? Vais a estar en 2 mesas. Me gustaría un poco que simplemente el titular de en qué mesa vais a estar, porque creo que Jaione os va a moderar en las mesas vuestras en las que vais a estar. Violeta, ¿dónde te vamos a encontrar en la gran quedada rural? Más allá del bar y tomando sidra, ¿eh? Ay, que no podía llegar al micrófono. Eso también, en el bar me vais a encontrar, por supuesto, sí. Estoy en una mesa que se llama Comunicación Rural, Informar desde el Territorio. Que, bueno, yo creo que tiene que ver con todo esto que estamos haciendo, ¿no? De cómo generar nuevas narrativas y también predicando con el ejemplo, como decía Carla. Así que, bueno, yo creo que va a estar súper interesante. Además, tengo un montón de ganas de ir a la Gran Quedada, porque lo decía antes de entrar. Digo, me han hablado tanto de este sitio bueno, que tengo unas grandes expectativas, tengo muchas ganas de estar ahí. Y bienvenida vas a ser, Violeta, y eso. Y probaremos la sidra, probaremos la sidra. Carla, ¿dónde te vamos a encontrar en la gran quedada? Yo estaré en la mesa de influencers rurales, así que pues también el enseñar esto, pues estas narrativas nuevas, cómo lo ponemos en redes, o sea, cómo es esa nueva realidad que también existe en las redes sociales. Y le agradezco a Irache que ha escrito también aquí, porque a un cuarto de hora de Cuartango están Salinas de Añana, que si queréis os podéis escapar. Los días que venís por aquí os podéis escapar un ratito, hay visitas guiadas, que son las salinas más antiguas del mundo. Tienen 7.000 años, y se ha ido produciendo sal desde entonces, ¿no? Y mañana hay un homenaje a la mujer, y a lo que ha significado en el Valle Salado la mujer para que esa producción haya seguido, ¿no? Y le agradezco a Irache que haya sido un sitio precioso, y que merece la pena y muy singular, que merece la pena visitar, y está a un cuarto de hora de aquí de Cuartango, donde lo vamos a celebrar. Va a haber sorpresas en la gran quedada rural. Voy a acercar, voy a decir una, que va ligada a lo mejor al bar y a la sidra. Vamos a sacar una cerveza de la gran quedada rural que vais a poder probar los que vengáis. Una cerveza artesanal en homenaje a la mujer rural, y que vais a poder probarla aquí y brindaremos con ella. Lo que va a ser esa cerveza, vamos para que sacado una pequeñita edición. Y como no, Javi Ruiz ya está celebrándolo, la cerveza que estoy viendo aquí también, que se va a poder probar. Y va a haber más sorpresas, va a haber sorpresas tecnológicas, va a haber sorpresas de exposiciones, va a haber sorpresas que no quiero desvelar todas, porque son las que queremos que viváis los que vais a estar aquí. Porque podemos contar de la gran quedada rural, la gente que lo ha vivido, que he dicho Javi Ruiz porque sé que Javi Ruiz ha estado en todas las ediciones, y cuando digo todas es en las 5, hasta en la de online, que las ha vivido y siempre ha estado muy ligado a la gran quedada rural y puede comentarlas. Pero lo que queremos es que sea algo que se vive, que rompamos el online, salvo ciertas cositas de las mesas redondas que sí se graban y luego también se lanzan por YouTube y así. Queremos que sea un evento en el que volvamos a la presencialidad, en el que estos encuentros online están muy bien, pero que por lo menos una vez al año nos podamos encontrar, en este caso en Cuartango, en la gran quedada rural,
podamos ponernos, como suelo decir, piernas, que vivimos detrás de las pantallas y no nos vemos las piernas y todo el cuerpo, que podamos generar esa cercanía. Os invito a quienes vais a ir, que estáis ahora aquí en este webinar, o a los que veáis este webinar a posteriori en el canal de YouTube, a que no os cortéis en la gran quedada rural en saludar a la gente, en presentaros, en conocer a otras personas, en acercaros a quien queráis, a Violeta, a Carla, a Mía, a quien sea, para decir, oye, que vi este webinar o hice tal, porque de ahí salen las relaciones, de ahí sale la comunidad y de ahí se hace esa nueva ruralidad que tanto pretendemos y que tanto buscamos entre todos. Así que animaros a participar. Y Jayone, yo no sé si alguna cosa más que podamos resaltar de la gran quedada rural que tú quieras resaltar y comentar. Pues como las sorpresas son sorpresas, ¿no? Y no se pueden desvelar hasta el último momento. No, yo sobre todo volver un poquito también a eso que decías al principio, ¿no? De que este año es un programa donde mimamos mucho la raíz, pero desde una mirada también vanguardista. El viernes no es ese día más para trabajar, para reflexionar, para hacer contactos, y el sábado ya pues un poco nos soltamos la melena y disfrutamos, pero lo vamos a hacer este año pues con artistas que quizás no son muy conocidos, ¿no? No están en el mainstream, o no sé cómo se dice, Carla, todos estos términos controlas mejor que yo, pero que realmente, o sea, desde sus territorios están reinventando, ¿no? La narrativa a través de la cultura, a través de la música, y yo creo que unos espectáculos que nos van a remover, ¿no? Más allá de disfrutar. Y eso es lo que se busca, ¿no? Javi Ruiz comenta, ¿no? Pues es como ir a una boda, ¿eh? Te ves con las primas de Cuenca, los tíos de Albacete, con todos aquellos que conoces y así, ¿no? Es que se fue muy reducido además, ¿no? Que eso es algo que desde el principio también lo tuvimos muy claro, que no queremos festivales, porque lo que queremos es que pasen cosas dentro y que pasen cosas después. O sea, que la gran quedada rural realmente es ese espacio, sí, donde nos desvirtualizamos y donde nos encontramos, pero que genere oportunidades más allá, ¿no? De esos 3 días. Sí, y como dice José Luis, que va a acompañar a Violeta también en la mesa redonda en la que va a estar, si hay grupos que también no son súper mainstream, como tú decías, pero Feten, Lorena Álvarez, el propio Naam, etcétera, pues son grupos que... Y van a sorprender grupos, ¿no? Como FEM, que son es un grupo vocal femenino que hacen maravillas, que os va a sorprender y lo que vais a ver. Como Jayone bautizó la Gran Quedada es más que un congreso, es más que un festival y es más que una feria, porque conjuga un poco todo eso. Y más que una boda, ¿no? Más que una boda. A lo mejor algún día celebramos una boda en la Gran Quedada Rural, no lo sé. Igual es sorpresa, igual se nos casa este año. Nunca se sabe, nunca se sabe. Sí que eso. No vamos a extender más. Sí, lo que sí buscaría de Violeta y de Carla, para cerrar ya también esta tertulia, es qué podemos decirles en esos cambios de narrativa, en esos imaginarios, a esa gente que está en las ciudades y a esa gente joven que a lo mejor se lo está pensando, que a lo mejor tiene las dudas, que a lo mejor tiene el miedo de esa estabilidad, de ese trabajo en Madrid o de ese trabajo en Barcelona o en Valencia o X, para animarles o verles, el acercarles de acércate al mundo rural, ¿no? Pruébalo. ¿Qué les podríamos decir en ese cambio de imaginaria y narrativa como resumen de todo lo que hemos ido hablando? ¿Cuál de las dos os atrevéis antes? Venga, Violeta, que te he visto abrir el micro. Yo creo que una de las cosas que tiene que empezar a hacer la gente joven, insisto, es el hecho de cambiar el paradigma también implica cambiar las formas de negociación laborales. O sea, que si tú quieres vivir en Madrid y te pagan X y no puedes vivir con ese X, pues a lo mejor tienes que negociar que te dejen teletrabajar. Ese tipo de cosas creo que hay que empezar a cambiarlas. Entonces yo creo que sobre todo hay que no volverse loco y tirarse a un abismo sin más, ¿no? Esto, como todas las cosas en la vida, son decisiones que necesitan una planificación y tienes que ver cómo vas a poder sostenerte, ¿no? O sea, tú tienes que ir hacia tu deseo siempre, por supuesto, pero con cierta racionalidad.
Entonces, yo creo que uno de los programas que son muy buenos es el de campo rural, por ejemplo, para que la gente se lo empiece a ver desde que está desde que está en la universidad, y después, si ya son trabajadores como tal, yo empezaría a hacer fuerza para que esto se vaya reequilibrando con el tema del teletrabajo también, volviendo a lo que decía antes, viniendo aquí a teletrabajar, respetando dónde venimos y generando esos mundos que se entiendan entre sí, que se potencien y no que uno viva de espalda al otro. Totalmente de acuerdo. Mil gracias, Violeta, por compartir este espacio, esta tertulia. Carla. Yo sería que se replanteasen si lo que están viviendo es lo que ellos quieren para su vida o lo que se supone que está bien para su vida, porque yo creo que eso es lo que a mucha gente le pesa, o sea, incluso miedo del qué dirán sus padres, la gente de su pueblo o su entorno, incluso a mí me pasó en la oficina, la gente no entendía mi decisión, entonces un poco que se replanteen ellos con ellos mismos por dónde van las cosas y cómo me veo de aquí a 10 años en las condiciones en las que tengo, porque eso yo creo que te puede hacer mucho de cómo querer evolucionar y dónde estás, lo que comenta Violeta, y también tener un poco esa negociación, o sea, vale, eres joven, pero no eres pequeño. Tú también puedes saber, o sea, qué condiciones tienes, hasta dónde llegas, y si tú le tienes que decir un día a tu jefe, oye, es que mira, a mí me cuesta tanto el alquiler, me cuesta tanto el transporte público, me cuesta tanto volver a mi casa, me cuesta tanto, y tú me pagas esto, aquí no saben los números, y yo te ofrezco esta otra vía que es pues el teletrabajo, que es bastante buena opción. Y también les decimos a todos esos jóvenes y demás que se vengan a la Gran Quedada Rural para conocer más de cerca lo que es el mundo rural. Todavía quedan entradas, quedan 2 semanitas hasta que llegue la Gran Quedada Rural y nada más, dar las gracias a quienes habéis estado aquí, que Javi está comentando también algunas cosas de campo rural y de lo que se está comentando de que una de las cosas que le dice la gente joven es que lo que buscan y quieren en los pueblos es más gente joven, ¿no? Entonces yo creo que eso también al final genera otros ambientes y otras relaciones que es clave, ¿no? En esa nueva ruralidad de que hemos comentado y que vamos hablando. Reiterar las gracias a Violeta y a Carla por compartir esta webinar con nosotros, este aperitivo de la Gran Quedada Rural, de todo ello. Y por mi parte nada más. La próxima vez espero poder veros a todas y a todos en presencial en la Gran Quedada Rural y compartir, ya sea una sidra como la cerveza artesanal que también vamos a sacar. Así que nos vemos allí. Mil gracias. Cayones, si quieres tú cerrar también. Muchas ganas ya de teneros por ahí a todos y a todas. Mil gracias. Un abrazo. Chao, chao.